Opus Magicum, las palabras de potencia y los caracteres de los entes. Todos aquellos que se han ocupado de magia por simple curiosidad o por verdadero deseo de conocimiento, o bien para adueñarse de fabulosos poderes, han permanecido por lo demás asombrados de hallar en cualquier tipo de ritual fórmulas que contienen palabras que han parecido totalmente ininteligibles y signos, algunos geométricos y otros no, denominados caracteres o sellos de espíritus, de los cuales se sugiere su uso pero sin dar una razón de ello. Ella ha mencionado brevemente esto en otra parte, escribiendo sobre las hierbas mágicas y dando algunos elementos de significado. Es oportuno al respecto resaltar, sobre todo, que casi todas las palabras de los rituales son verdaderos y propios nómina bárbara, es decir, palabras de otras lenguas, latina, griega, hebraica, caldea, egipcia, transcriptas de mala manera en un primer momento y luego deformadas, siempre peor por copistas ignorantes y por autores similares. Sería pues suficiente con reducirlas a su grafía original para tener de ellas el significado exacto, el que casi siempre indica atributos particulares del ente supremo. Por ejemplo, el Ei Seraye, que se lee por doquier, sería mejor transcripto en Eye, Aser Eye, uno de los nombres divinos extraídos del Éxodo capítulo 3, verso 14, allí donde Dios mismo en la zarza ardiente responde a Moisés, que lo interrogaba nombrándose a sí mismo. A-H-I-H, A-H-I-H, A-S-C-R, A-H-I-H, que equivale, según una de las muchísimas interpretaciones, a yo soy el que es. En otros casos es oportuno, de acuerdo a lo que aconseja Tritemio, transcribir las palabras en caracteres caldeos, porque ellas tienen a veces significado en aquella lengua usada por sacerdotes de un pueblo que fue entre los primeros y principales depositarios de la tradición mediterránea. Además, se encuentran en los textos palabras que, aunque se lo quieran, no pueden ser referidas a un significado posible, sea porque compuestas a veces solo de vocales o solo por consonantes, o bien por agrupamientos de alguna de ellas que no se prestan a posibilidad alguna de interpretación o derivación filológica. Tales serían las verdaderas y propias palabras de potencia. Las palabras de potencia denominadas así en Egipto tuvieron diferentes nombres de los distintos pueblos y de las distintas escuelas u órdenes por las cuales eran usadas. Así, por ejemplo, fueron denominadas por los griegos, término el primero que puede indicar no solo que tales nombres son inteligibles y oscuros, sino también, según otras acepciones, que son ignotos y desconocidos para el profano, que son quizá también nombres sin signo, es decir, nombres cuyo sonido profundo no puede ser expresado o percibido sino a través de una fulguración del espíritu, libre de cualquier lazo corpóreo. Hay rastros de su existencia en cualquiera de las diferentes formas de la tradición arribadas hasta nosotros, como los sonidos mágicos, los nómina arcana y en particular las combinaciones y permutaciones de vocales fueron llamadas voces mysticae o sílabas místicas. Fueron llamadas por los griegos también palabras causales y en la tradición hindú Bija mantra o nombres naturales, comprendiendo con esto que tales palabras pertenecerían a la lengua originaria y perfecta en la correspondencia entre el término que contendría la esencia de la cosa y la cosa significada. A pesar de que la realización de las palabras de potencia se desarrolle sobre un plano esencialmente práctico en el cual es bueno mantenerse libres de toda teoría o preconcepto, menciono brevemente el aspecto doctrinal que se refiere a ellas.
En la suprema potencia el verbo se realiza cumplida y perfectamente, puesto que contiene en sí el principio de toda manifestación y en esta se actualiza con correspondencia lineal entre la voluntad realizadora y el ente realizado. La palabra es el medio de la realización y puede ser también conducida a la percepción humana, llevándola a una estancia humanamente sensible. Que la palabra sea tal medio ello es indicado por la ley análoga, observando cómo cada manifestación recibe su origen de un centro de potencia que actúa transmitiendo su energía a través de ondas particularmente amplias y frecuentes. Tales ondas pueden ser percibidas como sonidos y también, por analogía, puede intuirse la ley de formación de los caracteres de los entes, recordando los gráficos de Lissajous obtenidos por los diapasón y las bizarras figuras que obtuvo Zlatny haciendo vibrar sutiles láminas esparcidas con arena finísima. La palabra no es pues solo sonido, sino también forma, por ende a cada ente le corresponde su nombre y su carácter o signatura propios ambos solo de él y no de ningún otro. Los elementos tradicionales de esta doctrina son conservados en el Sefer Yetzirah, libro cabalístico por excelencia en donde el concepto sonoro se cambia en concepto luminoso y los nomina arcana y las signatura rerum son llamados nombres o letras de luz. Se descienda en la dimensión del silencio y una vez realizado se busque vivir el propio cuerpo y particularmente las propias facultades imaginativas como funciones de sí, despegadas de todo lo que es la profunda realidad del ser, pero no libres, es más, completamente dominadas. Este acto del espíritu deberá arribar a tal perfección que su cumplimiento no deberá mínimamente perturbar el estado de silencio y por ende no deberá hacer retroceder al espíritu a un nivel de conciencia más comúnmente normal, más corpóreo. Se procede a esta primera fase por grados, invistiendo primero el propio cuerpo en cuanto físico, luego la mente como pensamiento, luego la imaginación, aquella altísima e ignota facultad de crear imágenes, sumamente importante en la práctica mágica. Es obvio que todo lo que hemos mencionado no puede ni debe ser intentado sin antes ser absolutamente perfectos en el rito expuesto anteriormente, y esto por dos razones. Porque no se obtendría ningún resultado salvo el de perder inútilmente el tiempo y también de ir al encuentro de algún shock psíquico, luego porque a la aún informe operación precedente se le sobrepondrían elementos tales que obstaculizarían a veces para siempre el cumplimiento de los primeros. Es necesario, por ende, ser perfectos en aquellos antes de intentar la primera fase de esto, que a su vez requiere mucha constancia antes de convertirse en sus sueños. En la segunda fase, al poder vivir la propia imaginación como un dócil instrumento, se forme a través de la misma la imagen de un ente cualquiera, se la tome y se la hunda en el espíritu. Entonces se escuchará un sonido que a ningún oído mortal le es concebido oír y que es el nombre secreto del ente, y al mismo tiempo, sin ojo, se verá un ligero trazado luminoso en donde se ha puesto el ente del cual él indica su carácter. Una vez cumplido esto, se disuelva la imagen y se vuelva a subir desde el silencio. Esto puede ser hecho en razón del infinito de las cosas. En las operaciones de la magia ceremonial se pueden obtener los mismos resultados coagulando adecuadamente la forma que se proyecta e invocando a las inteligencias supremas con fórmulas aptas para el fin. El nombre oculto se podrá hacer vibrar tan intensamente de poder ser oído también por los asistentes. El carácter se revelará formándose en grandes líneas de fuego.